Hola Astro Rockers, ¿cómo están? Les vengo a hablar qué es lo que va a pasar, qué energía se va a mover durante la temporada de eclipses que arrancó el día 14 de julio con la luna nueva en Cáncer y va a culminar en septiembre. Lo especial de esta temporada de eclipse es que cambiaron los nodos lunares del karma. Estábamos teniendo desde principio de 2025 el nodo norte en Piscis, el nodo sur en Virgo, y a partir del día 26 de julio el nodo norte pasa a Acuario y el nodo sur pasa a Leo. Leo, la zona donde también estuvo muy activa y está activa con el paso de Júpiter a Leo desde el 30 de junio hasta el 27 de julio de 2027, lo cual vamos a ir viendo cómo estas dos áreas de nuestra carta natal, tanto Acuario como Leo, van a ir transformando a lo largo de una serie de eclipses que se van a ir activando en ventanas de tiempo, que sabemos que las temporadas de eclipses son ventanas de tiempo donde se aceleran transformaciones que están más allá de la voluntad del sujeto, transformaciones y cambios que están ligados a la evolución, a lo kármico, a lo que venimos a aprender. Es importante entender que el eje Leo-Acuario nos habla de la identidad, una identidad que tiene que ver con quién soy, cómo me muestro, cómo me vinculo, tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con la capacidad de poder relacionarse con un colectivo, con un grupo sin perder la identidad, sin perder eso que nos hace singulares, que eso es Leo. Ubicar qué casas en nuestra carta natal en el signo Leo y en el signo Acuario, ¿sí? Es una invitación a preguntarnos quiénes fuimos, quiénes creemos ser y quiénes estamos llamados a convertirnos o quiénes estamos siendo. Acuario está ligado a grupos, a colectivos, a grupos de amigos, a proyectos, con personas, cómo nos integramos, si nos diluimos, si para pertenecer terminamos cediendo nuestra expresión auténtica. Son todas estas preguntas porque los nodos no describen solamente acontecimientos, sino es un proceso que se va a ir dando en la serie de temporadas de eclipse, que obviamente la primera es esta, la segunda va a ser enero-febrero, la tercera va a ser también desde mitad de julio a principios de septiembre de 2027 y describen una dirección, ¿sí? No hablan del futuro y no es una predicción cerrada, sino que habla de un sentido hacia el cual la vida parece empujarnos. Siempre nos va a ir empujando hacia el nodo norte. El nodo sur es como la zona conocida y recordemos que nodo norte y nodo sur son conocidos como la cabeza y la cola del dragón. La cabeza del dragón, como el nodo norte en Acuario, nos va a decir que en alguna de las temporadas de eclipse la vida nos va a traer experiencias y oportunidades nuevas para dejar entrar eso. Y por la cola del dragón, que está ubicada en León, nos va a decir, bueno, acá se cierra un ciclo, hay que terminar algo, hay que reformular algo. También pueden por el nodo sur venir, sobre todo por la presencia de Júpiter, venir experiencias o traernos experiencias que tienen que ver con una recompensa, tienen que ver con un logro, que tienen que ver con una expansión ligada a cierto trabajo hecho anteriormente. Entonces es importante entender que esta serie de eclipses se dio hace 18-19 años. Entonces recordemos qué cambios importantes tuvimos en esos años y también es importante registrar qué pasó hace 12 años porque Júpiter estuvo en Leo hace 12 años. Así que son dos periodos de tiempo que nos sirven para hacer cierta retrospectiva y rever también cómo hemos vivido esas energías en nuestras experiencias personales más allá de lo que se esté diciendo. Muchas veces se dice que el nodo norte representa nuestro futuro y que el nodo sur representa nuestro pasado, pero lo cierto es que es una explicación que queda corta, ¿sí? Yo prefiero pensar al nodo sur como aquello que el alma ya conoce, una zona conocida en donde habitan nuestros talentos, nuestros hábitos, nuestros recursos, pero también ciertos automatismos, cierta poca conciencia en esa área donde está ubicada en este momento el nodo sur, que es Leo. Es un lugar donde nos podemos llegar a mover con facilidad, donde estamos en una zona de lo cómodo, y el nodo norte en cambio representa aquello que todavía hay que habitar de una nueva manera. En este caso el nodo norte ubicado en el signo de Acuario. No porque sea mejor, sino porque se nos está abriendo una experiencia evolutiva nueva ahí donde está el nodo norte. Crecimiento casi nunca ocurre donde nosotros somos expertos, sí ocurre donde todavía somos aprendices. Y eso vale para cualquier persona, vale también para un vínculo, vale para una familia, vale para un grupo de amigos, vale para la humanidad entera. Entonces, cuando los nodos cambian de signo, no solamente cambia nuestra historia personal en esas casas donde está cayendo los nodos y los eclipses,
sino que cambia también un aprendizaje colectivo. Esto es una energía colectiva que nos va a afectar a todos a nivel social, a nivel personal y a nivel vincular. Entonces no es que algo sea mejor que otra cosa y no hay buenos y malos en esta historia, sino que esto funciona por integración. La idea es poder integrar la energía acuariana a lo ya sabido de lo leonino. Quiero decir, la identidad del individuo, la subjetividad, la manera de expresarse tiene que tener en cuenta la integración, la cooperación con una red, con un grupo. Quisiera terminar esto con una pregunta disparadora, que quizás se les puedan ocurrir otras a ustedes, que tiene que ver con los nodos. ¿Qué parte de mi identidad construí para ser reconocido, aplaudido? ¿Y qué parte de mí expresa verdaderamente quién soy? ¿Estoy pudiendo ser y desplegar mi autenticidad, mi espontaneidad, mi capacidad de juego, mi capacidad de expresión? O cedo ciertas cosas para poder pertenecer, porque quizás la evolución no consista en convertirnos en alguien totalmente distinto, quizás consista en dejar de sostener personajes que alguna vez nos protegieron, nos sirvieron, pero que hoy ya no pueden contener la vida que quieren hacer dentro nuestro. Y si eso es cierto, entonces los nodos lunares no vienen a decirnos qué es lo que va a pasar. Obviamente que sí, podemos ver cambios en esas áreas. Vienen a recordarnos también que el destino no siempre es un lugar al que llegamos. A veces el destino es simplemente el nombre que le damos al camino que empezamos a recorrer. No dejamos de tener miedo de ser quienes realmente somos. Muchas cosas que venían postergándose o resquebrajándose se terminan de romper, sobre todo en el lugar donde está el nodo sur. Lo que estaba buscando nacer, ahí donde está el nodo norte, encuentra un espacio. Lo que ya no tiene vida termina, y aquello que todavía no nos animamos a mirar aparece. Por eso tantas personas describen estas épocas diciendo: no tuve opción. Y quizás es cierto esto. No porque el destino nos obligue, sino porque seguir igual empieza a resultar mucho más doloroso que cambiar. Entonces, son momentos de mucho cambio, de mucho darse cuenta, tratándose de que se viene una luna llena en Acuario junto a Plutón en oposición a Júpiter Leo. Hay un enfrentarse a aquello que estábamos negando, un enfrentarse a la necesidad de cambiar realmente, una necesidad que tiene que ver con esta luminaria como el Sol junto a Júpiter que todo lo agranda, frente a la Luna que es el aspecto emocional inconsciente que aflora, se ve, y Plutón que es lo tabú, lo escondido, la transformación, quizás lo que nos duele reconocer. Esto sale a la luz a partir del día 29. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Muchas veces hablamos de estos periodos como periodos kármicos y uno entiende muchas veces que el karma es como un castigo. Y yo creo que está muy alejado de la concepción astrológica del karma. El sentido original del karma es acción, es que cada acción deja una huella, cada experiencia nos transforma. Desde una mirada evolutiva, los nodos no representan premios ni condenas, representan grandes aprendizajes. El nodo sur nos muestra aquello que ya aprendimos y aquello que termina un ciclo. En este caso, el nodo sur, el Leo, viene a responder a cuando el nodo norte estaba en Leo, que fue hace 9 años. Y también viene a responder a un periodo más largo que fue hace 18 19 años. Entonces, el nodo norte también nos señala aquello que todavía necesita desarrollarse. Un ciclo necesita actualizarse, no porque haya una deuda a pagar, sino porque la vida siempre busca cíclicamente expandirse. Siempre estamos hablando en astrología de apertura y de cierres de ciclo, porque es cíclico el recorrido de los planetas alrededor del Sol, nuestra vida, nuestra evolución espiralada. Y esta concepción cíclica del tiempo cambia completamente la forma de mirar los eclipses también. La pregunta sería: ¿qué parte de mi vida ya terminó un ciclo de aprendizaje y qué tengo que dejar entrar nuevo? Hay una frase de Yam que me resuena muchísimo con los eclipses y es: lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. No significa que todo esté escrito, pero sí es cierto que para la astrología todo aquello que nos sucede es parte de lo que somos. Y si comenzamos a mirarlo de esa manera, es decir, si el destino comenzamos a mirarlo como la forma en la que mi energía se manifiesta
todo lo que me pasa, que soy yo aquello que me pasa y qué hago con aquello que me pasa, incluso lo indeseado, lo doloroso. Entonces, el destino no es una línea recta, quizás es una serie de despertares de conciencia, momentos en donde la vida nos invita a dejar atrás una versión antigua de nosotros mismos, de la forma en la que miramos y nos paramos frente al mundo o en el mundo. Entonces, los eclipses no es que cambia la forma en la que somos o quiénes somos, sino que cambia aquello con lo que nos identificamos. Y esa es una diferencia enorme, porque no perdemos nuestra esencia, perdemos nuestras máscaras. Y a veces duele. Claro que duele, pero también libera. Espero que tengan una hermosa serie de eclipses y los veo en comentarios.